Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez, vamos a debatir si se puede tener una gran transformación social en el país, manteniendo la oligarquía económica del viejo régimen. Después, con Jan Meyer, voy a platicar sobre la modificación de los estatutos al Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, aprobada por la Asamblea General de Asociados. ¿Qué significa esto para el conflicto de los estudiantes con el CIDE? Y para finalizar con Mauricio Mechulán, vamos a hablar del conflicto entre la OTAN, Ucrania y Rusia. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Cuando era candidato, Andrés Manuel López Obrador siempre criticaba a lo que él llamaba la mafia del poder. Incluso nombraba a ciertas personas como parte de esta mafia del poder. Pero hoy algunos de estos personajes son sus amigos, como él dice, o incluso sus asesores. De hecho, hace poco recomendó que tres nombres de ellos, de estos magnates mexicanos, para la compra de Banamex. Sabe usted que Citigroup va a vender Banamex. El presidente dijo, bueno, podría comprarlo fulanito, sultanito, perenganito, en fin, no vamos a hablar de nombres, porque el debate hoy más bien se centra en la siguiente pregunta. Si puede haber una gran transformación social si mientras tanto se mantiene lo que se llama la oligarquía del viejo régimen político. Doy la bienvenida a los integrantes de la mesa del martes, Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, buenas noches a todos. Carlos Bravo Regidor. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y Gibran Ramírez. Gibran, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Muy contento de que nos hayas puesto un tema antioligárquico en la mesa. Bueno, pues déjame empezar contigo, Gibran, precisamente porque, pues bueno, pues ahí están los mismos de siempre, los que tienen muchos miles de millones de dólares, que yo creo que no está mal, porque yo sí creo en el capitalismo, lo que ustedes llaman la oligarquía. Bueno, pues esa, querido Gibran, no ha cambiado en esta cuarta transformación, ¿o sí? No ha cambiado, ha tenido ciertos flujos, ¿no? Digamos, la oligarquía de la que hablaba Andrés Manuel tenía dos componentes, un componente económico y un componente político, ¿no? Una oligarquía donde había empresarios, tecnócratas y políticos. La que se ha modificado en gran medida es la oligarquía política, ¿no? Hoy vale mucho más, aunque ya esté fuera de la presidencia, Julio Scherer, que otros nombres como Mario Fabio Beltrones, por decirlo así. Pero la oligarquía económica sigue siendo la misma, sigue concentrando riqueza, sigue ganando. Yo sí quiero decir nombres, porque los más ricos de este país que tienen minas, que destruyen comunidades, los Carlos Slim, los Larrea, los Bayeres, los Salinas Pliego, son hoy más ricos que antes. Sí ha habido algunos cambios menores, se les han empezado a cobrar los adeudos de los impuestos, pero ni siquiera se les ha metido en cintura con una buena reforma fiscal, con la revisión de las concesiones mineras, con la revisión de las manifestaciones de impacto ambiental y de impacto social que generarían un cambio verdadero abajo. Muchos de estos proyectos han generado violencia que por un atajo cognitivo se suele atribuir a la violencia del narco. Las cosas, desgraciadamente, siguen igual en ese sentido y no parece que por ahora vayan a cambiar. Ahora sí, lo preguntamos como una pregunta de teoría política, yo diría que sí es posible cambiar el régimen sin cambiar a la oligarquía, siempre y cuando se le pongan reglas. Por ejemplo, hay historias como la alemana, donde los cambios de régimen han sido algo así como la historia de la educación de su oligarquía, y los cuidan y protegen esas empresas,
pero les cobran impuestos, pero los vigilan bien. Nada más que eso sí requiere mucha ciencia. Hay que meterte con la propiedad intelectual, con la regulación, con las aduanas, cosas que sí necesitan no solo honestidad, sino también mucho conocimiento. Muy bien, bueno, pues aquí Gibran está reconociendo que sí, ahí siguen los mismos de siempre, muy cercanos al gobierno, algunos de ellos, hay que decirlo. Y lo que dice Gibran es sí, sí es posible, en teoría, cambiar el régimen, hacer una gran transformación, manteniéndose este pequeño grupo que le llaman la oligarquía, algunos le llaman los multimillonarios, en fin. ¿Tú cómo ves, Paula Sofía? Bueno, yo retomo lo que tú dijiste, Leo, de que creo que una de las grandes promesas de campaña que a muchos nos atrajo fue la famosísima frase de separar el poder político del económico. Sí. Y creo que pues a 3 años no hay ninguna acción, ninguna política, nada al respecto que nos haga pensar que esto está caminando para allá. Retomo lo de Gibran. Lo primero, que es una cosa que también platicamos la semana pasada, fue una reforma fiscal, ¿no? Sí. Una reforma fiscal progresiva, tendiente a la redistribución. Los datos de quienes se hicieron más ricos en esta pandemia, pues ahí están, ¿no? O sea, los más ricos, los mismos de siempre. Sí. Y aquí yo creo que, como, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Yo creo que aquí lo que ha sido el gran problema de fondo es la política de austeridad. Creo que la política de austeridad ha sido tan un emblema y se ha vuelto tan un fin en sí mismo que ha terminado por comerse un montón de otras propuestas. Esto que mencionaba Gibran de los grandes megaproyectos que han afectado comunidades, que han generado rencillas, que han afectado el medio ambiente, pues también ahí están los megaproyectos del presidente. Porque por eso están los amparos en Campeche, por eso están todos los amparos contra el Tren Maya, por eso tienen una parte detenida, por eso está todo el deterioro ecológico de Dos Bocas, y ahí están también los grandes millonarios a los que ya mencionó Gibran. El Grupo México tiene un tramo del Tren Maya. Creo que también esta política ha generado que no se pueda seguir avanzando ni en los megaproyectos, ni en un montón de operaciones sin la ayuda de los grandes empresarios. O sea, ¿por qué? O de una nueva élite, que a mí me gustaría hablar, de una nueva élite económica que me parece todavía más peligrosa, que son los militares. Estamos llegando a un punto en el que o tienes que recargarte en el gran capital para que te reconstruya la línea 12, para que te opere los acuerdos educativos de televisión en temas de COVID, o se lo tienes que dar a los militares haciendo un nuevo integrante de esta oligarquía económica que es todavía más peligroso. Es que fíjate, Carlos, pensaba, le llaman la cuarta transformación porque supuestamente es del tamaño de la independencia, de la reforma, de la revolución. Es como si después de la independencia la élite económica hubieran seguido siendo los peninsulares, ¿no? O después de la reforma la élite económica o la oligarquía hubieran seguido siendo la iglesia y sus aliados económicos. O después de la revolución que la oligarquía hubiera seguido siendo pues los empresarios porfiristas, ¿no? No podemos hacer esa comparación, o es estirar mucho la liga, Carlos. Mira, yo creo que digamos la historia utilizada con fines políticos, como es el caso de esta expresión de cuarta transformación, a veces aplana mucho una geografía que es bastante más escarpada o que tiene más textura. Yo no creo que en ninguno de los tres casos que acabas de mencionar se pueda decir que se acabó con las élites anteriores, ¿no? Hay casos y casos. Pero sí hubo rotación de las élites, ¿no? Sí, hasta cierto punto, ¿no? Pero, digamos, a mí me parece también que, digamos, si vas a seguir ese tren de pensamiento, digamos, también hay que decir que el régimen actual se está comparando con tres momentos que tienen en común que fueron rupturas violentas. Correcto. A diferencia de este gobierno que llegó por la vía de las urnas y que, bueno, se presumía a sí mismo como una suerte de revolución pacífica o democrática, ¿no? Pues sí, compararlo con las otras tiene el inconveniente de que, pues no, el inconveniente para fines de su propia comparación, quiero decir, ¿no? Sí. De que no estás poniendo el tema como de la violencia sobre la mesa, ¿no? A mí me parece que en general, digamos, en ese sentido, Leo, incluido este tema de la cuarta transformación, ¿no? Sí estamos ante un gobierno
con respecto al cual es muy evidente el contraste entre lo encendido de su retórica y lo modesto, por decirlo amablemente, de sus resultados, ¿no? Paula recordaba ahorita ese buen eslogan de separar al poder político del económico, o por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Que pues sí, son eslogans muy efectivos, muy poderosos en términos electorales, pero que no constituyen una plataforma de gobierno o un proyecto de gobierno, y que una vez que ganó López Obrador, pues sí se ha visto que detrás de esas formulaciones tan exitosas, pues no había realmente una ruta, un plan, algo que pudiera hacerlos, digamos, efectivos, que mostrara la realidad de a qué se referían. Sirvieron su propósito como eslogans electorales, pero ya en el gobierno me parece como muy claro que en muy buena medida pues no han orientado la acción gubernamental y sobre todo no han producido resultados que permitan sostenerlo. Ahora, que sí creo que es muy importante en este sentido, Leo, fijar la mirada en los pleitos que ha escogido este presidente y en los aliados que ha escogido. Tú decías ahorita que en buena medida todos aquellos personajes que integraban la famosa mafia del poder, otra gran frase, ¿no? Ahora son sus aliados o sus amigos, ¿no? O Paula mencionaba también el caso del ejército, ¿no? Algo que siempre se le reprochó al presidente Calderón con mucha razón, haber sacado al ejército de los cuarteles, pues ahora ya está perfectamente normalizado bajo el gobierno de alguien que era uno de los principales críticos de eso, ¿no? Aquí creo que es importante, como te decía, dirigir la mirada al hecho de cuáles son los pleitos que ha escogido el presidente y cuáles son las alianzas. Es francamente sorprendente que un presidente que se dice o que se decía, al menos de izquierda, escoja como sus aliados a los aliados tradicionales de la derecha. ¿Quiénes son? El ejército, el dinero, el capital, digamos, o en la vieja historia de América Latina, el las gran clases capital. terratenientes, ¿no? El gran digamos, el factor del dinero, ¿no? Los militares, y luego también, pues, el tema religioso, en este caso no tanto que haya una alianza explícita con la Iglesia Católica, pero el presidente sí se ha posicionado muy decididamente, digamos, del lado de la defensa de valores, de imágenes tradicionales de la familia, de la mujer, del orden público, de la moral, de las buenas costumbres, las comparaciones con Jesucristo, etcétera, etcétera, ¿no? Esos grandes factores de poder que desafortunadamente son muy importantes en términos de la gobernabilidad, el presidente ha hecho muy poco realmente para enfrentarlos, y más bien lo que ha tratado de hacer es encontrar un acomodo con ellos, pero que le permita mantener esa retórica encendida, hiperbólica de las grandes transformaciones históricas, aunque ya, digamos, a la hora de la hora, al ver los resultados, pues todo eso quede como aire caliente. Gibran, tú mencionabas el tema de Alemania, me parece muy interesante, pero en Alemania no tienes el tamaño de este gran capital, de estos grandes capitalistas, e insisto, yo no tengo nada en contra de ellos, ¿no? Pero hay que decirlo, no hay de ese tamaño de oligarcas, vamos a llamarlo así, en Alemania, en parte porque el Estado alemán les cobra muchos impuestos, ¿no? Y están muy regulados, etcétera. Aquí no es el caso, Gibran. Entonces, en teoría sí, pero en la práctica, me parece, Gibran, que lo que estamos viendo es que el gran capital, o sea, los grandes capitales, esos que salen en la lista del Forbes, hoy son más ricos que nunca. Y seguramente cuando salga López Obrador serán más ricos que cuando entró López Obrador, cosa que no podrán presumir otros mexicanos, Gibran. Ahí sí, yo diría que algunas partes, por eso hacía énfasis en los que son los más ricos y tienen minas, por ejemplo, ¿no? Pero en el sector farmacéutico, por ejemplo, PISA dudo mucho que vaya a salir con más dinero que antes, aunque finalmente la política de compra no les ha hecho el daño, porque además se ha hecho mal, que se planteaba al oligopolio farmacéutico. Sí, en su mayoría será así. Ha habido ciertas rotaciones, han algunos actores ocupado sitios que se quedaron vacíos. Por ejemplo, el sitio de los Arango en la oligarquía mexicana, pues se repartió entre Walmart y otros jugadores de ese sector.
Pero eso hace mucho, Gibran, eso hace mucho. Fue desde antes. Sí, no en este sexenio. Sí, claro, bueno, a final del siglo y ahora está ahí ya bastante disuelto, ¿no? Los grandes jugadores siguen concentrando cada vez más dinero. Desde luego pienso no solo en Carlos Slim, en Ricardo Salinas Pliego, en el Diablo Fernández. Habrá dos cosas en las que sí saldrán afectados y creo que por eso es la batalla más importante de este sexenio y la que permite mantener la retórica de la que habla Carlos. Una son los impuestos, los adeudos, y la otra, sin duda alguna, es la reforma energética. Sí puedo creer que si esta reforma energética va hacia adelante, Carlos Peralta no va a tener más lana que con la que inició el sexenio y no va a seguir en esa espiral. ¿Por qué? Desde luego... Carlos Peralta hace su dinero fundamentalmente vendiéndole a la Comisión Federal de Electricidad, ¿eh? Exactamente por eso, porque se va a retomar las labores de generación en una mayor parte por la Comisión Federal de Electricidad y por otra parte algunos esquemas fraudulentos de los que se han beneficiado otras regiones de la oligarquía como las cementeras o como los Oxxos se van a acabar si pasa esta reforma. Es un cambio importante, puede afectar de alguna manera la riqueza de estos magnates, pero yo creo que pueden con eso, y con otras cosas más. No, yo lo que quiero decir es, para mí una de las cosas más interesantes, Paula, en este tema de la oligarquía y el régimen de la llamada cuarta transformación, es lo que ocurrió con la línea 12 del metro, donde es evidente que el responsable de esto fue la constructora del ingeniero Slim, que no puso unos pernos. ¿Y cómo se arregló esto? En un arreglo entre el presidente y el dueño de Carlos Slim, en donde se comprometió a pues arreglar la línea 12 del metro. Y ahí quedó el asunto. A reconstruirla. ¿No? A reconstruirla, pero ahí quedó el asunto, ahí quedó. Los 26 muertos, pues ni modo, ya se murieron y creo que les dieron 300,000 pesos, una cosa así. En otro lugar, si hubiera habido... Se hubieran ido a la cárcel y hubieran reparado. Bueno, probablemente le hubieran bajado la mitad de su fortuna en liability, como se dice en inglés, ¿no? En pagar las demandas que hubieran puesto los afectados, en este caso, los muertos y heridos. Aquí no es el caso. Aquí otra vez vemos a un empresario entrando a Palacio Nacional a arreglarse con el presidente de la República, Paula. Sí, yo creo que en estas cosas el tema de la impunidad de estos empresarios sigue siendo clara, ¿no? O sea, sigue siendo claro el caso de la línea 12, pero también sigue siendo claro por todo lo que cómo ha devenido el caso de Grupo México, que creo que podemos rescatar como en campaña o algunos años atrás, etcétera, declaraciones muy fuertes del presidente y que ahorita pues nada, ¿no? Son sus compañeros de chamba, ¿no? Creo que otra vez, retomando un poco el tema de la semana pasada, creo que el presidente, y un poco también el tema de Banamex, creo que el presidente sí tiene esta cosa de que la oligarquía, siempre y cuando sea nacional, no es una tan mala oligarquía. Sí. Que me parece de las cosas más nefastas del planeta. Y ahora, retomando otro tema que a mí me interesa mucho, el tema del debilitamiento institucional y el tema de la regulación. Sí, efectivamente, en los países nórdicos, en Canadá, no hay multimillonarios porque hay una buena regulación y un chorro de impuestos. ¿Sí? Y aquí no tenemos regulación, nadie tiene interés en la regulación y el propio presidente ha sido muy laxo en mantener la regulación. Ahorita la Comisión Federal de Competencia Económica no tiene 4 comisionados. Sí, increíble. Porque el presidente no ha tenido el más mínimo interés en nombrar 4 comisionados. Y eso, más allá del problema personal que tiene el presidente con los órganos constitucionales autónomos, pues los grandes beneficiarios son a quienes no está regulando la Comisión Federal de Competencia Económica. Es a quién no le puede estudiar los casos, yo entiendo que la comisión tenía muchísimas áreas de oportunidad, pero me queda claro que desmantelarla no es la mejor manera de ponerle freno a estas grandes oligarquías que no por nacionales son mejores oligarquías. Y la otra es que pues yo creo que también le queda mucho a deber al pequeño y mediano empresario que fueron, me queda claro que un buen grueso de sus votantes
en los que si de por sí nunca han tenido las mejores condiciones, el COVID los terminó por acabar. Sí, sí, totalmente. Lo que estamos descubriendo, Carlos, es que el presidente es un gran político, ¿no? Porque sabe quiénes son los factores reales del poder, ¿no? Entonces, no te metas con Estados Unidos, porque Estados Unidos sí es un factor real de poder. No te metas con el ejército, porque el ejército es un factor real de poder. No te metas con el gran capital, porque también es un actor político importante, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, esa definición de gran político creo que lleva implícita quizás una definición sobre pues qué es la política, ¿no? Sí. Digamos, si la vamos a concebir así, entonces habría que complementarla diciendo pues un gran político, un pésimo transformador, ¿no? Porque pues sí, acomodarte con ese capitalismo de cuates, Sí. ¿no? Asumir los dictados, digamos, de Donald Trump en política migratoria, en fin, todo eso que tú estás diciendo que, bueno, pues si es un buen político, pues a lo mejor sería un buen político conservador, ¿no? Y tendría, digamos, este doblez de que a pesar de todas esas acciones, pues tiene un discurso, como decíamos, una épica, una retórica muy encendida, que realmente apela, digamos, a profundos agravios. No los resuelve, no usa el poder para resolverlos. En todo caso, usa el poder para tratar de mantenerlos vivos, para tratar de azuzarlos, ¿no? Digamos, eso lo hace con la mano izquierda, con la mano derecha, pues se la pasa tratando de encontrar acomodos. Aquí yo sí quisiera volver al punto que decía hace un rato, digamos, que parecería ya bastante obvio que este presidente tenía un gran discurso, pero no tenía realmente un proyecto, una hoja de ruta, ¿no? Políticas públicas que de alguna manera concretaran ese discurso. Gibran citaba ahorita algunos casos, digamos, meritorios, pero que, digamos, comparados con la ambición y con la épica, pues sí se sienten, la verdad, bastante residuales, por no decir, pues que constituyen francamente como pequeños premios de consolación frente a lo que en su momento fue, digamos, la fuerza, la expectativa, la energía social que este presidente logró, digamos, de alguna manera aglutinar en torno suyo, ¿no? Gobernar siempre es difícil, todo gobierno siempre va a generar decepciones, pero hay de decepciones a decepciones. Y en este caso, digamos, lo que me parece trágico es que sí, realmente el movimiento que llevó a López Obrador al poder fue un movimiento que tenía sí muchas expectativas que estaban de un modo u otro condenadas a ser decepcionadas, pero ahora sí que digamos, no tanto, ¿no? Realmente cuando uno ve la hoja de resultados de este gobierno y la compara contra la hoja, digamos, de las expectativas o las promesas, pues realmente el resultado es francamente descorazonador, ¿no? Y este afán de acomodarse con el estado de cosas a pesar de la retórica, pues sí creo que constituye, digamos que sí le va a garantizar al presidente en efecto su ilusión de pasar a la historia, pero no va a ser en el lugar en el que él quería. Creo que la gran transformación va a terminar convertida más bien en la gran decepción. Bueno, me queda tiempo para una ronda rápida más y regreso a la pregunta que ponía en la mesa. ¿Es posible tener una gran transformación social si se mantiene la oligarquía económica del viejo régimen? ¿Es posible, sí o no? Gibran. Es posible, remotamente posible, pero no está sucediendo tampoco. No, o sea, en México no está sucediendo. Y déjame nada más rápido te pregunto, ¿qué sientes tú como morenista cuando ves esta realidad, Gibran? Frustración, desde luego, y un impulso de hacer la autocrítica de esa falta de intervención de la economía política. Por eso hay muchos que ya me quieren expulsar de Morena, como a otros, pero pues es la verdad. Vuelvo. Slim, Larrea, Bailleres, Salinas Pliego van a ser más ricos acabando esto y a lo más podremos presumir, les cobramos impuestos. Bueno. No, bueno, yo quiero decir, yo no tendría incluso, insisto, nada en contra del gran capital. Lo que sí siempre me ha chocado
aquí lo he dicho, ya casi llevamos 12 años, es el capitalismo de cuates. Que estas grandes fortunas se deban a la relación que tienen estos magnates con el Estado. Yo por eso no tengo nada contra Elon Musk, porque el señor Musk sí innovó, cambió el capitalismo y hoy tiene $200 mil millones por hacernos mejor la vida. Esto no es el caso, por cierto, con esto. Todo el capitalismo en el mundo es de cuates y de parientes, eso sí. Ah, todo. Mira, ese es un buen tema. Para el martes que entra lo debatimos, porque yo no lo creo. Yo creo que sí hay capitalistas que se merecen ser absurdamente ricos porque nos mejoraron tremendamente la vida a los consumidores. No es el caso. Regresemos a México, donde muchos de estos grandes empresarios se explica por su relación con el Estado. Regreso a la pregunta, ¿puede haber una gran transformación social si se mantiene la oligarquía económica del viejo régimen? Paula Sofía. Yo creo que mantenido en sus términos no podemos hablar de ninguna transformación que pase por, me parece que una de las necesidades más importantes en México, que es la redistribución de la lana, y la otra es en términos de estrategia. No creo que sea posible, uno, en un sexenio, y dos, si tu principal apuesta, tu otra gran apuesta política es el debilitamiento del Estado por la austeridad, por el debilitamiento de la administración pública y por el poder, darle más poder a los militares. Creo que eso ahí sí es imposible. Fíjate, me gusta eso. Entonces quiere decir que no, menos cuando estás debilitando al Estado, ¿no? O sea, hay que tener un Estado fuerte para poderse enfrentar a esos grandes capitales, ¿no? Bueno, Carlos, remátala. ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que hay tres conceptos importantes para tu respuesta. Violencia, Estado y democracia. Las grandes revoluciones sociales que supusieron, en efecto, transformaciones de la magnitud como la que estás comentando, pues sí, supusieron el ejercicio de la violencia, supusieron obviamente abandonar la lógica democrática y supusieron de un modo u otro la construcción de estados fuertes, ¿no? En este caso creo que, bueno, la violencia afortunadamente no está sobre la mesa. Tenemos un gobierno que ha debilitado al Estado y afortunadamente todavía estamos, digamos, en la lógica de querer preservar el juego democrático. Esa ecuación definitivamente, pues no es propicia para una transformación social profunda. Bueno, ya tenemos tema para la semana que entra, porque me gustó que Gibran pusiera sobre la mesa una postura marxista de que al final del día, ¿no?, la política es la representación de la economía, o cómo decía Marx, ¿se acuerdan? La superestructura, pero yo no estoy seguro que eso es lo que haya dicho Gibran, pero bueno, pues lo platicamos. Dice que todos son amigotes y entonces todos son, al final del día, todo es capitalismo de cuates, ¿no? Dijiste eso, Gibran. Eso sí. Así es. Así es. De cuates y de parientes. De cuates y de parientes. Muy bien. Pura herencia. Pura herencia. Buenísimo tema. Bueno, señores, les agradezco mucho. Señoras y señora, los agradezco mucho. Nos vemos la semana que entra. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, y voy a regresar con Jan Meyer, profesor investigador del CIDE, para hablar de lo que está ocurriendo en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Híjole, no se ve nada bien. Regresamos.